Me permito presentar a la doctora Mónica Adriana Torres Ramos, nuestra invitada. Voy a leer su semblanza. La doctora Mónica Adriana es bióloga y maestra en biología celular por la Facultad de Ciencias UNAM. Es doctora en neurociencias por el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Cuenta con un postdoctorado en la Universidad del País Vasco y un segundo postdoctorado en el Centro de Investigación y Cooperación en Biociencias, SICBioUNE, ambos realizados en Vizcaya, España. Actualmente es investigadora en ciencias médicas con adscripción en la Dirección de Investigación del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Es comisionada como corresponsable del Laboratorio 4 de Ciencias Transnacional del Centro de Investigación sobre el Envejecimiento del CIMBESTAB en la sede sur en la Ciudad de México. La doctora Torres es profesora de asignatura en la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y ha publicado diversos trabajos internacionales y nacionales. Tiene 32 publicaciones internacionales y, bueno, de las 4 ha tenido recientemente, en los últimos 5 años, 12 de ellas. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, dirigido tesis de licenciatura y posgrado. Ha tenido 11 graduados de licenciatura y 5 a nivel posgrado. Ha sido miembro del comité tutor en posgrado, a nivel doctorado y nivel maestría. Entre sus líneas de investigación se encuentran bases celulares y moleculares de la comunicación glía-neurona y su repercusión en enfermedades del sistema nervioso, neuroinflamación crónica durante el envejecimiento como factor de riesgo de enfermedades neurodegenerativas, la búsqueda de moléculas de origen natural con actividad biológica aplicada a las neurociencias y la identificación de biomarcadores para el diagnóstico y seguimiento de patologías neurológicas autoinmunes. Y bueno, pues es un gusto presentarles a la doctora Mónica, a quien yo conozco, bueno, porque justamente coincidimos en quizá espacio temporal no coincidimos, pero tuvimos al mismo jefe en España, Vizcaya, cuando yo hice un postdoctorado. Entonces, Mónica ya había pasado por ahí y, bueno, más o menos el vínculo es a través de este grupo de investigación. Bienvenida. Muchas gracias. Bien, pues hoy les voy a hablar sobre una molécula que he estado trabajando ya durante varios años. Cuando inicié se conocía muy poco qué es lo que hacía en el sistema nervioso, y en estos años ha crecido mucho en su investigación, y esa molécula es el receptor de hidrocarburos de arilo, es una proteína, un receptor citosólico. Y por supuesto, pues yo quiero saber qué es lo que sucede con este receptor en el envejecimiento cerebral y en patologías neurodegenerativas. Primero, pues, ¿qué es envejecer? Sabemos que hay algunos animales que nunca envejecen, como son las medusas. Hay animales que no envejecen, pero tienen la limitante de su exoesqueleto, que es lo que las limita para después morir. También hay animales que son tiburones, pueden ser muy, muy longevos, que ni siquiera son vertebrados, aún todavía no son vertebrados, pero los reptiles que ya son vertebrados, pues suelen vivir muchísimos años, ¿no? Como que es George, que estaba ahí en las Galápagos, y que llegó a vivir 102 años, y creo que por ahí hay otra tortuga que ya lo rebasó de edad. Y después están esos animalitos que les llaman los inmortales, los tardígrados, ositos de mar, que pues es un animalito que se está estudiando, pues son muy simples y que han ido hasta el espacio, ¿no? Y bueno, tienen una ventaja muy grande, ¿sí? Envejecen poquito tiempo antes de morir. O sea, eso es lo que quisiéramos todos, ¿no? Ser jóvenes, 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 y antes de morir envejecer, no sé, 6 meses y luego ya, ¿no? Eso sería lo ideal. Bueno, después de unos cuantos años, por supuesto. Pero ¿qué sucede con los mamíferos? Tenemos un metabolismo diferente y eso parece ser que nos acorta la vida, aunque no tanto en las ballenas. Las ballenas pueden llegar a vivir hasta 200 años. Hay un ratón, el ratón topo le llaman, la rata topo, y que puede vivir 30 años. Es uno de los modelos que se trabaja en el instituto, que es complicado porque para tenerlos envejecidos en el requieren 30 años.
Pero pues entonces trabajamos con estos, ¿no? Con los animales, con los roedores comunes, ya sean ratas o ratas o ratones de laboratorio. ¿Qué podemos esperar si 2 o 3 años todavía alcanza para que un doctorante los estudie, ¿verdad? Un doctorante de 4 años. Y bueno, trabajamos con animales y también con células que les voy a mostrar. Pues ya los primates pueden llegar a vivir 30 años. Los chimpancés, que son primates más complejos, pueden llegar a vivir 60 años. Y nosotros que no sabemos si podemos llegar a vivir 120, 150 años. Lo que sí es que ahí quien está en la foto es mi abuelita, que cumplió 101 años en mayo, y es de Cuautla. Cuautla, Morelos es un buen lugar para envejecer. Y pues eso es lo que nosotros queremos saber, cómo podemos restablecer o hacer que el envejecimiento se alargue, que lo que nosotros llamamos un envejecimiento exitoso. Hay envejecimiento patológico y envejecimiento exitoso. Quisiéramos que todo el mundo tuviera un envejecimiento exitoso hasta el fin de sus días, ¿no? Y con lo que respecta a enfermedades neurodegenerativas, pues que la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, que pudiera empezar a dar a los 60, 65, pues nos dieran los 180 que ya ni siquiera vamos a estar, ¿no? Entonces esa es la idea, retrasar las enfermedades neurodegenerativas. Pero bueno, finalmente, ¿qué es el envejecimiento? Hay varias definiciones y esta es la que a mí me gusta. Es el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares, viscerales, que nos van pasando a través del tiempo. No nos podemos librar. La única forma de librar del envejecer o de retrasar el envejecimiento, que se los voy a decir ahora y se los voy a repetir al final de la plática, es lo que nos han dicho, mi propia abuela me decía, ¿no? Come bien, vive bien y sé feliz, porque ser feliz, la parte social es bien importante para envejecer, para un envejecimiento más retrasado. Muy bien, el otro punto en lo que ya estamos involucrados para el estudio es en la homeostasis del envejecimiento. El envejecimiento no se cataloga como una enfermedad, es algo que sucede. Ese es un problema porque como no se cataloga como una enfermedad, pues no podemos dar terapias, medicamentos. Pero hay ya varios investigadores que están tratando de que se catalogue como enfermedad justo para eso. Pero justo este envejecimiento se asocia con un deterioro de la homeostasis de todos nuestros sistemas, ¿no? Se desregulan todos nuestros sistemas, desde el nervioso, el inmunitario, endocrino, y que nos puede llevar a un aumento de la morbilidad y mortalidad. Entonces, el envejecimiento no es una enfermedad, pero sí es un factor de riesgo para enfermedades. Y este investigador López Sotín lleva varios años ya tratando de englobar las características del envejecimiento. Hace algunos años eran 7, ahora ya son todas estas, que se ha observado que, no se ve, que están involucradas en el envejecimiento. Pues, ¿qué sucede? Las divide en 3 grupos importantes: las características primarias, antagónicas e integrativas, y que involucra la inestabilidad genómica. Conforme vamos envejeciendo, podemos tener esa inestabilidad genómica que nos puede llevar a tener mutaciones y cáncer, por ejemplo, acortamiento de los telómeros, alteraciones en la epigenética, la pérdida de la proteostasis, problemas en todos los mecanismos de degradación intracelular de proteínas como la autofagia, la desregulación de nutrientes, disfunción mitocondrial. Hay un aumento de células senescentes en nuestro cuerpo. Yo específicamente estudio las del cerebro. Se van terminando, se nos van agotando las células troncales, y después hay en las integrativas, pues se altera toda la comunicación intracelular, hay una inflamación crónica y la disbiosis. Este es uno de los mecanismos que se han integrado hace menos tiempo, porque ahora está el boom de la participación de estas bacterias que viven en nuestro intestino y que repercuten en todo nuestro cuerpo, incluyendo en memoria y aprendizaje. Eso también estamos estudiando. Muy bien. ¿Qué cambios clínicos suceden en el sistema nervioso que podemos observar en el cerebro? Pues lo que a nosotros nos interesa más es evaluar todos los cambios que tenemos en la memoria.
En específico, yo trabajo con la enfermedad de Alzheimer, entonces esta es una de las cosas que nos interesa. Podemos observar esa gráfica en donde la eje de las está la función cognitiva y después la edad en años. Si se dan cuenta, la línea amarilla es la de un envejecimiento sano, normal. Podemos llegar a más de 80 años con una actividad cognitiva normal. Sin embargo, cuando tenemos un envejecimiento patológico, indicios de enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, esa función cognitiva cae drásticamente a partir de los 60 años. De hecho, uno de los factores de inclusión y exclusión para trabajar en enfermos, bueno, pacientes con enfermedad de Alzheimer versus personas controles, son que deben ser a partir de 65 años, que es cuando podemos empezar a observar todas estas deficiencias cognitivas. Y bueno, macroscópicamente pues se van muriendo las neuronas y el cerebro se va haciendo pequeño, ¿no? Y en específico, pues nosotros trabajamos las regiones de la corteza frontal, corteza entorrinal y el hipocampo. La corteza entorrinal es la que conecta al hipocampo con la frontal y sobre todo para ver todos los procesos de memoria y cognición que tienen donde tienen problemas los pacientes. ¿Y qué consecuencias tiene el envejecimiento? Pues el envejecimiento, las consecuencias son en el sistema nervioso, pues son las neurodegeneraciones, ¿no? Un envejecimiento exitoso, hasta el momento sabemos que lo que requerimos es hacer ejercicio constante, disfrutable. Si no se disfruta, no sirve. ¿Es en serio? Tiene que ser disfrutable, caminar, etcétera. Dieta balanceada, ahora ya está bien involucrada la microbiota intestinal. Y armonía social. Una persona que tiene a la familia, a los amigos, va a tener una mejor capacidad cognitiva durante más años. ¿Y qué sucede si hacemos lo contrario? Si tenemos una dieta alta en carbohidratos, sedentarismo, estrés crónico, que del estrés crónico la verdad es que es bien difícil librarse. Y pues tenemos el riesgo, ¿no? El riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson, Alzheimer, Huntington y otras enfermedades, ¿no? En realidad, yo por ahí tengo un documento que escribí respecto a mi abuelita y le comentaba que en su época, pues caminaban para todos lados. Tenían un papel social muy claro. O sea, la señora, la esposa hacía esto y el marido hacía esto, que le generaba menos estrés, excepto de los hijos que salían un poco latosos, ¿no? Pero además comían sano. No comían nada de dieta occidental. Entonces, se dan cuenta, en esta época ahorita hay muchos adultos mayores que están bien. Y si se van a Europa, aquí Wendy les va a decir, ahí hay muchos centenarios que también tuvieron sobre todo la calidad de vida respecto a la alimentación. Yo creo que es la que más está influyendo en las generaciones nuevas y el estrés. Bien, entonces yo les voy a hablar de mi trabajo, lo enfoco en el sistema nervioso central, sobre todo en hipocampo, corteza entorrinal y en neuronas, y en las células que acompañan a las neuronas que son tan importantes como las neuronas mismas, que son los astrocitos, la microglía y los oligodendrocitos, ¿no? Los astrocitos van a estar soportando metabólicamente, iónicamente al sistema, a todo el tejido. La microglía, pues es el llamado macrófago del cerebro, pero además también aporta factores de crecimiento neurotróficos, también el astrocito, y pues los oligodendrocitos pues son las que están generando la mielina para una mejor conducción, una mejor señal. Eso se les presento para que ubicaran un poco, porque el resto de la plática que les voy a dar es acerca de estas células, de las células de los astrocitos y de envejecimiento. Los astrocitos, como les comentaba, van a soportar, bueno, van a mantener la homeostasis iónica, sobre todo de potasio, en el cerebro, mantienen la homeostasis de agua, también tienen las acuaporinas, van a regular el paso del exterior al interior, son las que están íntimamente relacionadas con el exterior porque forman la barrera hematoencefálica. Entonces, nutrientes, glucosa, todo pasa a través de los astrocitos que van a regular lo que requiere la neurona para sobrevivir metabólicamente bien. Y bueno, cuando hay un evento de daño, los astrocitos
sufren cambios. Entre esos cambios es que se hacen grandotes, se hipertrofian y además aumenta la expresión de una proteína que para los astrocitos es característica de astrocitos, que es la proteína fibrilar glial, básica fibrilar glial. Es una proteína de filamentos intermedios del citoesqueleto y si se dan cuenta, a pesar de que el envejecimiento no es un daño o no se cataloga como un daño, estas son imágenes de animalitos, de ratones, de hipocampo, como a los 3 meses el astrocito sus prolongaciones son finitas, si se ven verde, es una fluorescencia que está, es un anticuerpo de GFAP que está detectada con un fluoróforo 488 para poderlo ver en verde, y entonces, si se ven a los 24 meses, ese astrocito se incrementó, se generó lo que nosotros llamamos astrobiosis reactiva. Cuando el astrocito está en astrobiosis reactiva, está secretando muchos factores inflamatorios que van a estar acumulándose en el medio, van a dañar a las células vecinas y llegan a matar a las neuronas. Esta astrobiosis reactiva, en principio, es un mecanismo de sobrevida, pero cuando se sobrepasa, termina matando a las células vecinas. Y entonces, a ese perfil proinflamatorio que secretan los astrocitos y que con el tiempo esos astrocitos pasan de un astrocito normal a un astrocito senescente, le vamos a llamar un fenotipo secretor asociado a senescencia, que son astrocitos que van a estar dañando a todas las células que están alrededor. Y que citocinas, pues interleucinas, miosinas y otras proteínas que van a ser dañinas para las células. ¿Y qué sucede con los astrocitos? Pues dentro de las funciones biológicas ya generales, pues participan en neurogénesis, sinaptogénesis, plasticidad sináptica, la homeostasis que les comentaba, regulación de la barrera hematoencefálica. Durante el envejecimiento que estamos expuestos o los astrocitos están expuestos a estrés oxidante, radiación ultravioleta, sedentarismo, mala alimentación, trastorno del sueño. La alimentación es porque los metabolitos de la microbiota intestinal llegan al cerebro y atraviesan la barrera hematoencefálica. Y entonces, pues los astrocitos sufren alteraciones en sus funciones y todas estas funciones disminuyen, pero además les agregamos la parte neuroinflamatoria incrementada. Y entonces, la proteína que a mí me llamó mucho la atención es esta, que es el receptor de hidrocarburos de arilo. Ahorita vamos a ver cómo conectamos todo. El receptor de hidrocarburos de arilo se ha estudiado mucho en la desintoxicación a través del hígado de xenobióticos. Y se ha estudiado muchos años en el hígado y desde hace muy poco tiempo se estudia poco tiempo, tampoco, ¿no? unos 15 años por mucho, se ha estudiado en el sistema nervioso. Porque se han dado evidencias de que no solo participa en el metabolismo de los xenobióticos, también participa en migración, diferenciación y adhesión celular, en metabolismo de lípidos. De hecho, participa en la formación de la mielina y también es una proteína que degrada el péptido beta-amiloide involucrado en la enfermedad de Alzheimer. En organogénesis, regulación del ciclo celular. Muchos ligandos de este receptor, sobre todo los tóxicos, están involucrados en inicios de cáncer, sobre todo de mama y de próstata. Y en la regulación del sistema inmune, que yo empecé a trabajarlo por la regulación del sistema inmune. De hecho, este receptor, aunque pocos inmunólogos lo consideran, este receptor es un factor de transcripción que participa en la diferenciación de células T reguladoras. Entonces, todo es el sistema inmune. Y la otra parte interesante, pero a la vez compleja de estudiar, es todos los ligandos. Son de hidrocarburos, ¿no? De arilo, todas estas moléculas que tienen carbonos cíclicos. Y entonces, ligandos de HR tenemos endógenos y exógenos. De los endógenos hay metabolitos de la vía del triptofano, metabolitos de la microbiota intestinal, productos del metabolismo, de la bilirrubina, por ejemplo. Exógenos de la dieta, muchas de las vegetales que comemos tienen moléculas que son ligandos de HR, como el sulforopano del brócoli, y todas estas de esta familia de las crucíferas, que son brócoli, calabacitas, la blanca ¿cómo se llama? La coliflor, todos esos tienen polifenoles que son ligandos de HR.
También hay medicamentos como diclofenac, omeprazol. De hecho, el omeprazol no hay que tomárselo mucho porque puede generar, pudiera ser si son susceptibles a tener cáncer de estómago, ¿no? Y moléculas orgánicas, si se dan cuenta, las moléculas orgánicas, dioxinas, furanos, moléculas cloricloradas, bisfenoles, benzimidiones. ¿Qué les llama la atención de esto? A mí me llama la atención cómo es posible que una misma molécula reciba señales diferentes y generen vías de señalización de sobrevida o, bueno, de hecho el cáncer es de sobrevida, ¿no? Las células siguen viviendo y viviendo y viviendo y viviendo. O de que estén involucradas en vías de señalización de memoria y aprendizaje que vamos a ver ahora. En realidad, este es uno de las cosas que me interesa, pero es una de las cosas más difíciles de estudiar, ¿no? Bien, entonces el receptor de hidrocarburos de arilo es un receptor citoplasmático que actúa como factor de transcripción y como todos los factores de transcripción tienen que estar secuestrados, porque si están trabajando todo el tiempo, pues van a estar transcribiendo genes que no se requieren en el momento, ¿no? Entonces está secuestrado por un grupo de proteínas, P23, AIP, CRC y la HIT-SHOC90, que es una proteína de choque térmico. Cuando recibe la señal, recibe el ligando, cambia su conformación y es cuando puede entrar al núcleo y por la vía canónica lo que hace es suelta sus chaperonas, se une a una proteína que se llama RNT y este dímero es capaz de unirse a los elementos de respuesta del DNA de los xenobióticos. Y después es degradado por el proteosoma. Y en esta vía canónica, pues lo que hace es transcribir todas esas proteínas relacionadas con la desintoxicación, son los factores de transcripción de citocromos. Pero a partir de este año, no digas así, 2019, que no es mucho, es antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿verdad? Antes de la pandemia, pues se ha observado que tiene otras funciones. Y una que bien interesante es que los ligandos, cuando el HR es activado por ciertos ligandos, lo que provoca es la inhibición del FKB. Y si se inhibe el FKB, lo que va a estar regulando es la inflamación, todas las citocinas proinflamatorias. Pero además por vía indirecta, que no está aquí, también activa la transcripción de citocinas antiinflamatorias como interleucina 10. Y si se dan cuenta, todas estas, bueno, y participa también en la modificación de histones de forma epigenética. Entonces, como todo en esto de la biología, hay situaciones canónicas y no canónicas. Las canónicas suelen ser las más sencillas y les descubrieron primero, y las no canónicas, las complejas y las que les falta mucho todavía por estudiar. Bien, pues yo trabajo en los astrocitos, y en los astrocitos pasa esto mismo. También el receptor de hidrocarburos de arilo puede inhibir al factor de transcripción en FKB y mantener la neuroinflamación en niveles bajos. Durante el envejecimiento sucede que se pierde todavía no sabemos si es porque no llegan ligandos al cerebro o es por otra situación. Bueno, ya medio sabemos, igual vamos a comentar. Pero se pierde esta inhibición en FKB y entonces el receptor de hidrocarburos ya no funciona y permite que haya más inflamación. O sea, finalmente el receptor de hidrocarburos de arilo está regulando la inflamación. ¿Y qué otra cosa sabemos? También, perdón. Aquí. En este año, en el 2009, haciendo la búsqueda de lo que queríamos trabajar, vimos que uno de los ligandos canónicos de HR, que es el TCDD, que es una dioxina cancerígena, inhibe la senescencia celular. Que bueno, yo no quiero inhibir la senescencia celular para mejorar el proceso de envejecimiento, pero no quiero que nos dé cáncer, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que puede haber. Y bueno, son los autores de este artículo, pues describen cómo a los 6 días ya inhibieron la senescencia celular activando HR y vieron diferentes marcadores de senescencia, ¿no? Sobre todo P53, P16, P21.
Y entonces con esto yo me hice un montón de preguntas, ¿no? Les voy a poner algunas. La primera pregunta fue, ¿cómo es la regulación de HR en el sistema nervioso central durante el envejecimiento de ratones, ratas y seres humanos? ¿Por qué? Porque ya se conoce que la afinidad del receptor a varios ligandos es mucho mayor en ratones que en humanos. Entonces, pues no se van a extrapolar tan fácilmente de los datos desde un modelo animal a un humano. Y yo estoy en un instituto de salud, en un hospital, y investigando en ciencias médicas, pues yo tenía que dirigirme hacia los humanos. Primero trabajamos con ratones wild type y ratones knockout, jóvenes y viejos, para abordar esta pregunta. Y también a nivel de cultivo celular trabajamos con astrocitos senescentes de ratón, rata y una línea celular de astrocitos humanos. Después también la otra pregunta que me hice es ¿cómo se encuentra el receptor de hidrocarburos de arilo en la enfermedad de Alzheimer? Como la idea era abordar pacientes, pues no puedo modular nada. Entonces mi pregunta solo podía ser ¿cómo está? ¿Cómo está el receptor? No puedo hacer más, ¿no? Porque los pacientes no sé, pero no solo obtuve sangre de pacientes, también pude conseguir con muchas dificultades, pero lo logramos, tejido post-mortem de individuos jóvenes e individuos adultos mayores, ¿no? Hasta de 100 años teníamos muestras humanas de sangre y cortes de tejido cerebral post-mortem de personas de diferentes edades y de pacientes con la enfermedad de Alzheimer para poder trabajar. Y la última pregunta es, bueno, claro, si este receptor de hidrocarburos de arilo pudiera ser una diana terapéutica, ya que tiene una diversidad de ligandos. Probablemente no podemos darle un TCDD a un paciente, pero igual sí le podemos dar algo parecido a lo que tiene la coliflor. Entonces, esa es la idea. Bien, y para esto, como nos agarró la pandemia, pues nos pusimos me conseguí unas amigas químicas muy buenas y hicimos un diseño de modelo 3D de la proteína HR que no existía y un acoplamiento molecular de HR. Eso de hicimos es mucho decir, porque yo no hago estas cosas, pero sí les estoy diciendo qué quería hacer, ¿no? Pero, y está bien padre, la verdad está bien bonito estas cosas de trabajar en cívico. Muy bien, entonces primero les comento que la bióloga Maricruz Mejía, que después que realizó su tesis de licenciatura conmigo, pues ella evaluó la memoria, la neuroinflamación en el envejecimiento que le sucede al HR, y lo que vimos que efectivamente el HR regula el envejecimiento, pierden la memoria los animalitos que no tienen HR. Y que además pues, el HR está involucrado en la inflamación, porque vimos cambios en diferentes citocinas y en lysate, en la GFP, ¿no? Disminuía, sobre todo en los knockout. De hecho, por ahí ya había un artículo donde animalitos knockout a HR son más susceptibles a infecciones. Entonces, se ha estudiado, de hecho, se ha estudiado toxoplasmosis, por ejemplo, y son más sensibles. Y así como muy básicamente, yo decía, bueno, los adultos mayores somos más sensibles a infecciones. Algo le está pasando al HR, en algo como muy básico, ¿no? Y entonces, Pablo, que ya es biólogo también en su tesis de licenciatura, él dio evidencias de que el HR aumenta en células senescentes. Hay diferentes modelos de senescencia celular. Un modelo de senescencia celular es aumentar las especies reactivas de oxígeno, generar un ambiente oxidante. Otro es por tiempo, tener durante mucho tiempo al cultivo hasta que las células se hagan senescentes. Y el otro es inhibiendo el proteosoma. Entonces, inhibiendo el proteosoma, nosotros vimos que esta actividad de la beta-galactosidasa aumenta en pHs ácidos. Cuando aumenta en pHs ácidos, a nosotros nos funciona como un marcador de células senescentes. Entonces, las células tratadas con el inhibidor del proteosoma generan senescencia, aumenta la GFAP y aumenta una interleucina inflamatoria que es la interleucina 6. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención es esto, que no hay nuclear. No sé si se alcance a ver que aquí está el hueco azul y todo está verde. El verde es la marca de HR y en el núcleo no hay HR, pero el HR es un factor de transcripción. ¿Dónde funciona el factor de transcripción? En el núcleo. Entonces,
desde aquí parte mucho del trabajo que estamos haciendo ahora, porque esto mismo vimos en astrocitos, en astrocitos que son de rata, senescentes, pero por tiempo, los tuvimos hasta 90 días inhibiendo la proliferación. Y vemos aquí que también están los núcleos sin marca y toda la marca del HR está afuera. Entonces, efectivamente, porque se había descrito en la literatura que el HR aumenta en el desarrollo porque participa en diferenciación celular y proliferación y va disminuyendo conforme vamos envejeciendo. Eso era lo que estaba descrito. Pero nosotros vamos a proponer, o estamos a punto de proponer, de que no es que no haya, es que no funciona, ¿no? Y eso también lo estamos viendo. Mi alumno Alan, que es estudiante de doctoral, que es de San Luis Potosí, pero está trabajando conmigo, estamos evaluando en astrocitos humanos. Y en los astrocitos humanos pasa lo mismo. En células senescentes, la senescencia la provocamos con un aumento de especies reactivas de oxígeno. Vemos que el HR está, a ver si se ve, no se ve por ahí, es que son unas animaciones. Ahí está. Ese es el control. No sé si se alcance a ver. Rojo, pero están todas las bolitas rojas, ¿las ven? Ahora vamos a ver el otro. Ajá. Vean allá donde tendría que estar el núcleo. Está hueco, ¿no? Está más hueco. Entonces, son fotografías que hicimos en microscopio confocal, donde evidenciamos que en astrocitos humanos pasa lo mismo. Entonces, es un evento general. Ahora queremos ver si en fibroblastos pasa lo mismo para ver si es en todas las células senescentes. Y con Alan, lo que estamos haciendo, pues es pues estamos evaluando la localización intracelular del HR, la caracterización por mecanismos moleculares y estamos viendo quién secuestra o por qué el HR se queda en el citosol. En realidad ya estamos casi por terminar, es una proteína que participa en el ciclo celular. La P27 es la que agarra al HR, lo secuestra, se une y no lo deja ir al núcleo. Y si HR no va al núcleo, pues no puede hacer todas sus funciones y sobre todo inhibir la inflamación, entre otras muchas, ¿no? Y la memoria también, ¿no? Aquí vamos a hacer todas las que tienen que pasar. Ajá. Después dijimos, bueno, eso es en células. La segunda pregunta era respecto a los pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Este trabajo lo terminamos en el 2020, puse corriendo porque ya nos habían metido a las casas en la pandemia. Y que el receptor de hidrocarburos de arilo en el suero de pacientes fue así como muy general y lo que vimos es que aumenta. Entonces, toda la literatura decía que el receptor de hidrocarburos de arilo disminuía en el envejecimiento, pero nosotros lo vemos aumentado. Entonces, esta fue tesis de maestría de MICTE y lo primero que vimos fue, como teníamos evidencias ya de que el efecto del receptor de hidrocarburos de arilo pudiera ser en astrocitos, pues nos fuimos directamente a los astrocitos. Vimos primero que realmente en personas jóvenes y envejecidas, este es un tejido de una señora de 100 años, había una gliosis reactiva, los astrocitos estaban grandotes, hipertrofiados, y que además aumentaban la GFAP, ¿no? Bueno, aquí está bien importante, ¿no? Que son individuos de 20 a 30 años y adultos mayores de 60 años y también enfermos con la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué observamos en estas muestras de tejido post-mortem? Que los niveles de HR aumentaban. Primero les muestro la microscopía confocal y veíamos también, no se alcanza a ver muy bien, pero veíamos que el HR también estaba en el citosol y no en el núcleo. Y en los enfermos con las personas con la enfermedad de Alzheimer, además veíamos que la marca verde es el HR, la marca roja es el GFAP, que había marca como alrededor de los astrocitos, entonces es algo que nos llamó la atención. Y después también vimos haciendo ELISAs, cómo es que los niveles de HR aumentaban en los pacientes con Alzheimer.
no aumentaban en los adultos mayores, solo en los pacientes de Alzheimer. Pero además nos dimos cuenta que veo como dos poblaciones, una como aquí abajo y otra allá arriba. Y aquellos son los enfermos de Alzheimer con microangiopatías. Los enfermos con Alzheimer que tienen microangiopatías no presentan aumento de HR. Esa es otra pregunta que todavía no hemos abordado, pero en algún momento lo abordaremos. Pero si quitamos a los pacientes con microangiopatías, pues ya la diferencia se vuelve muy grande, ¿no? O sea, quiere decir que sí, que el receptor de hidrocarburos de arilo se circula en el suero de los pacientes con Alzheimer. ¿Para qué? ¿Por qué? Si es un elemento de desecho, no sé. Si es porque es de señalización, tampoco lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que estos son los diferentes niveles de demencia. Entonces, en los pacientes con la enfermedad de Alzheimer moderada es en donde hay más aumento del HR. Y además, pues aquí no tenemos significancia, pero les puedo asegurar que si aumentamos el número de pacientes, las mujeres vamos a tener más HR, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que nosotros estamos proponiendo y también Alan está haciendo? Es que estamos proponiendo que durante el envejecimiento y el HR aumenta y en enfermedad de Alzheimer, este HR circula en exosomas. Les voy a decir por qué. La evidencia metodológica que tenemos es que si nosotros no poníamos detergente en la muestra para leer las ELISAs, no veíamos nada. Si poníamos detergente, sí veíamos la cantidad de HR. Entonces eso nos sugiere que viene envuelto en una membrana. Hasta que no rompemos la membrana y no sabemos qué vesícula es, pero pues estamos apostando a exosomas. Y entonces, pues Alan también la segunda parte de su tesis doctoral es caracterizar los exosomas que contienen al receptor de hidrocarburos de arilo en los pacientes diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer. Ya tenemos a las muestras de pacientes, todas son pacientes mujeres, porque además sabemos que es donde vamos a encontrar, segurísimo que vamos a encontrar a las mujeres. Y entonces estamos haciendo, esto sí lo está haciendo en San Luis. Bueno, aquí se aísla y todo, allá se va a usar hacer la microscopía electrónica para evidenciar estas vesículas extracelulares que pensamos que son exosomas y detectarlas con anticuerpos acoplados a oro para ver el HR, GFAP, para saber si vienen desde astrocitos, el CD81, que es una proteína que nos ayuda a reconocer los exosomas, y algunas citocinas, ¿no?, que podemos observar. Entonces, esta es la parte que está trabajando también Alan, y es en la que va un poquito más retrasado, pero es como muy técnico, ¿no? Entonces, lo que salga, eso es lo que vamos a reportar, y todo después, la idea es ver qué es lo que hacen esos exosomas, aislar los exosomas y, por ejemplo, someter un cultivo de astrocitos o de neuronas con esos exosomas a ver qué pasa, ¿no? Esas son cosas que se nos están ocurriendo poco a poco. Pero les comentaba que el HR pudiéramos, para la tercera pregunta, si es que puede ser una diana terapéutica, pues tiene una infinidad de ligandos. Entonces puede ser una diana, por un lado, diana terapéutica y por otro lado, pues también cuidarnos de los ligandos que pueden proporcionarnos un daño, ¿no? Y como les comentaba hace un rato, ya se ha descrito que el HR es diferente, la afinidad a los ligandos del HR es diferente en las diferentes especies. De hecho, los humanos nos parecemos más, bueno, el HR de humanos se parece más al de la rata que al de ratón. Y haciendo búsquedas de secuenciación y cristales, y para hacerlo del artículo que publicamos sobre la dinámica molecular y el modelo 3D, pues solo hay cristales de ratón y de humano y muy poquitos, ¿no? Unos fragmentos muy chiquitos. Y además, pues también para poder validar in silico el modelo, pues vimos cómo se unía su protrazo chaperona pigmentana. Entonces, fue la tesis de maestría de Bárbara con la doctora Marta Rosales en la Escuela Superior de Medicina, de Química Medicinal, que fue la contutora de Bárbara. Y bueno, esta es la proteína de HR. Y esos son los cristales que se conocían en ese momento y creo que no sigue sin haber más cristales.
Y después se utilizaron diferentes softwares para poder generar el modelo 3D. Y sobre todo se observaron los dominios FASB, que son de donde se unen los ligandos. Se hizo docking molecular con muchos diferentes de los ligandos y donde nos dimos cuenta que había ligandos con mayor afinidad que el TCDD, que es el canónico. Y se hicieron detalles. En el artículo vienen detalles de diferentes ligandos y vimos cómo los ligandos no se unen exactamente en el mismo sitio. Entonces, eso pudiera ser una de las causas en por qué cada ligando tiene funciones diferentes. La otra es que no sabemos nada de modificaciones transduccionales del HR, solo que se fosforilan, y se liquidinan, no más. Y después, pues, ¿por qué nos interesa que sea una diana terapéutica? Los ligandos de HR, como el FIX que proviene del triptófano, puede recuperar animalitos de inflamación, células de inflamación, inflamación inducidas con LPS. Pero lo más dramático que he visto que hace el HR es que en este modelo de esclerosis múltiple, si se le coloca unos días antes, aquí ven, esta es la escala de la esclerosis, aquí el animalito ya está todo rígido, van perdiendo rigidez en la colita, y luego una patita, luego la otra patita y así. Si se pone el TCDD, que es el ligando de HR, el animalito no tiene problemas en el modelo. O sea, nada más porque no le podemos poner TCDD a un paciente en serio. Pero un paciente con esclerosis múltiple, utilizando ligandos de HR, podemos tener esperanzas de que tuviera mejor pronóstico. Y aquí con la doctora Eda Schuto en el Instituto de Ciencias Biomédicas y con Nicolás, publicamos este artículo donde evaluamos al HR en un modelo del EAE, pero con unos antiinflamatorios que se utilizan ya en la medicina, y observamos que el HR participa en la mejora de la mielinización. Como ya les habíamos dicho, esa es una parte del doctorado de Nico. Y finalmente, pues también estamos abordando desde la microbiota intestinal, como la microbiota intestinal, sobre todo el triptófano, metabolitos del triptófano que secretan la microbiota intestinal, pueden llegar hasta los astrocitos y disminuir la inflamación. Y bueno, como les comentaba, también participa en la diferenciación de células T reguladoras. Entonces, quien trabaje con microbiota intestinal forzosamente tendrá que echarle un ojo al HR, y quien trabaje el sistema inmune y células T reguladoras también, pero no lo hacen. Es como que todavía no ha llegado el boom en esa parte del HR y no lo toman mucho en cuenta. Pero pues nosotros sí lo estamos tomando en cuenta y estamos trabajando en esta parte de la microbiota intestinal. ¿Y todo para qué? Bueno, pues nosotros queremos saber si el HR puede funcionar como diana terapéutica en diversos ligandos y respuestas fisiológicas para saber si comiendo sano, a lo mejor comiendo sano lo que estamos haciendo es teniendo ligandos de HR sano, que nos dan un mejor pronóstico para enfermedades neurodegenerativas, enfermedades autoinmunes y cáncer. Hay mucho trabajo en cáncer, mucho. Pero entonces, pues las vías de señalización de cáncer son contrarias a las de neurodegeneración. En algún punto chocan, ¿no? Coinciden. Entonces es importante también tener en cuenta esas líneas de investigación. Bien, pues nada más es agradecer a mis alumnos que han estado participando en este trabajo, a la doctora Sosa, que es la jefa del Laboratorio de Demencias de Neurología, que es ella y sus neurólogos son quienes hacen la caracterización de los enfermos de Alzheimer y quienes los citan para que les podamos sacar sangre. Son protocolos complicados de que sean aceptados porque hay que hacer muchas cosas bioéticas, pero pues se puede hacer.
Y también en el Simvestab, el doctor Guillermo Elizondo es quien tiene los animalitos knockout. Simvestab de Norte, la doctora Ida Martínez Coria, Iván y Eda, son de la UNAM. La doctora Marta Cecilia Rosales, del Politécnico de la Escuela Superior de Medicina, y el doctor José Correa, quienes hacen toda esta sección del docking y de la dinámica molecular. Los patólogos, neuropatólogos del Hospital General de México. En neurología hay pocos pacientes que fallecen, porque van con enfermedades crónicas, como enfermedad de Alzheimer, Parkinson. Los que les va un poquito mal son los que llegan con infarto cerebral. Así que, y también todos son adultos mayores. Para poder conseguir muestras de jóvenes, pues me tuve que ir a buscar un hospital, el Hospital General, que llegan de todas edades y de todas las patologías que hay, ¿no? Tuvimos que poner muy estrictos criterios de inclusión y exclusión para los cerebros que necesitábamos. Y bueno, mis alumnas que eran, Nicte, que es médico, ella iba feliz a las autopsias y a sacar el cerebro y todo. Yo no fui nunca, la verdad, ¿no? Y bueno, pues eso también ha sido gracias a que he tenido los grants en el CONACYT. Y pues nada más, espero que les haya gustado, y aquí estoy para las preguntas que tengan. Muchas gracias, doctora Mónica. Pues damos paso a las preguntas. Muchas gracias, doctora, por la presentación, muy interesante. Dos preguntas. AHR se une a ARNT, pero ARNT también se une a HIP. Y esta es una vía muy importante en cuestiones de todos los fenómenos que ustedes estudian. Entonces, una pregunta es, ¿cómo saber si en los experimentos estas condiciones de hipoxia no podrían estar alterando o modificando río abajo los efectos de la vía? Y la segunda sería también en los pacientes, estas muestras de pacientes con enfermedades concomitantes, Alzheimer, pero probablemente tienen problemas de aterosclerosis y probablemente tengan algunos efectos de hipoxia regional. ¿Cómo saber si eso no estaría interfiriendo con el efecto de AHR con este ligando? No sé bien si pudiera estar interfiriendo. Lo único que sí te puedo decir es que estos mecanismos se activan cuando está ligando de HR. Mientras hay hipoxia es cuando se une a HIF, ¿no? Si no hay hipoxia, pues están ahí detenidos porque no requieren transcribir nada. Bueno, el cáncer es otra cosa. Ahora, lo que me estás diciendo me está dando una idea, porque probablemente los de microangiopatía, que son los que pudieron haber tenido eventitos de hipoxia, son los que tienen HR abajo. Ah, mira, qué buena idea. Vamos a ver. Sí, sí, lo que sí hicimos un catálogo importante de los pacientes qué eventos, por ejemplo, yo no les comenté que lo pude usar como un marcador de la enfermedad de Alzheimer, a pesar de que sube mucho, porque tuvimos un par de pacientes con Alzheimer y con Parkinsonismo, y el HR se subió. Sabemos que el HR es una ubiquitinligasa de Parkina. Entonces, probablemente sí esté más ligado a la enfermedad de Parkinson que a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, dijimos, bueno, no puede ser un marcador porque probablemente sea más marcado para la enfermedad de Parkinson, pero sí está alterado en los pacientes de Alzheimer. Sí, es que ese es uno de los grandes problemas. También es una ubiquitinligasa de receptores de estrógeno, y por ahí es por donde estamos viendo la parte de que es más en mujeres que en hombres el HR que vemos en los pacientes. Sí, son las proteínas de la plataforma. También es en la vía de HIP. Entonces es probable que también estén cruzadas las vías y habría que definir en los efectos de envejecimiento tal vez cuál es la que predominamos. A la mejor usar un inhibidor de HIP para... Un inhibidor de HIP para ver, sí, pero es que en pacientes no podemos usar nada. Sería evaluar, a lo mejor evaluar cómo están estas proteínas directas con HIP. Lo que estamos viendo en las células es más hacia en la senescencia, es que lo está secuestrando P27. Lo secuestra, ya vemos, ya hicimos la inmunoprecipitación y también el docking.
y se unen sobre todo cuando hay protonación baja, ¿no? Estamos viendo esa parte también. Pero sí, no, sí, estaría bien. Sí, se usan las mismas vías. De hecho, los ligandos que usted mencionó ya se han caracterizado como carcinógenos también, que ya es... Bueno, sí, todos son cancerógenicos, pero otros están en nuestra alimentación y otros nos secretan el metabolismo del triptófano, ¿no? Que al final lo que nos ha interesado siempre es la serotonina, pero resulta que la quinurenina y otros metabolitos son igual de importantes para la salud en general, ¿no? Muy bien, gracias. Muchas gracias también por su presentación. Me llamaba la atención los resultados que presentaba acorde a la acumulación de este factor de transcripción en el citoplasma de los astrocitos, si no mal recuerdo. Esta acumulación no podría ser, o bueno, a manera de pregunta, resultado de la ausencia de ligando. Es decir, al no estar el ligando, este factor de transcripción aumenta el núcleo y por lo tanto no activa toda esta serie de genes que tienen que ver con los efectos del HR. No, ya pusimos IPA, que es un ligando a la microbiota intestinal, y también se ha descrito que la quinurenina, por ejemplo, no disminuye, de hecho aumenta en los adultos mayores. Y en ese caso, el IPA y la quinurenina, yo tengo entendido que tienen una afinidad y también una respuesta, un hecho de activación al HR mucho menor que ligandos como el TCDD, por ejemplo. Intentó colocar TCDD para ver si este efecto pertenecía con un ligando un tanto más potente. Es que el TCD es súper cancerígeno, prefiero que los chicos no lo usen, la verdad. Entonces, hasta que no tenga un doctorante así bien puesto, un postdoctorante, es cuando me arriesgaría, ¿no? Pero sí, lo que estamos viendo es así en que varias concentraciones, además es antes, durante y después de la senescencia, porque lo que sí vimos es que si activamos con IPA al HR antes, la senescencia se retrasa. Pero nos falta saber qué pasa si lo ponemos después. Yo no creo que la revienta, porque nuestra hipótesis es que el P27 está secuestrando de forma covalente al con enlaces de hidrógeno, según lo que estamos haciendo en el sílico. Entonces no va a ser tan fácil separarlo. Entonces eso es algo que tenemos que evidenciar muy bien antes de mandar el paper. Pero sí, estamos en eso, viendo los ligandos de HR, pero una de las cosas que sí nos llamó la atención es que quinurenina aumenta. Y hay un investigador que trabaja mucho con HR, que es Francisco Quintana, que está en Nueva York, y él hizo también el postmortem con enfermos de esclerosis múltiple, y también evidencia que no faltan ligandos. Pero ya no hace más, ¿no? Y finalmente, como posible respuesta, usted también mencionaba que pacientes con Alzheimer, si no me recuerdo, mostraban niveles elevados de HR en sangre. En el suelo. ¿Ha considerado que un posible motivo de esto sea la muerte celular en ciertas zonas del cerebro y entonces al morir las células liberen este factor al torrente sanguíneo? Bueno, vamos a revisarlo con la microscopía. Sí, de hecho, si recuerdan un poquito de el tejido postmortem que les puse, los astrocitos ya estaban como, ya no tenían una morfología adecuada. Pudiera ser, pero entonces tendría que haber de todo. Habríamos que ver, si fuera por muerte celular, tendríamos que ver de todo, aunque las neuronas mueren antes que la glía. Entonces habría que ver. Muchas gracias.